Vamos a la palabra para esta mañana y saludar a la audiencia que está en el canal. Para ustedes un saludo muy especial y que la paz del Señor abunde en cada uno de sus hogares. Quiero ir a la escritura bíblica de Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y vamos a leer hasta el versículo 8. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 al 8. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. ¿Cuánto? Todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 7. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. No nos gustan los peros, pero necesito leerlos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Amado y eterno Padre, en tu presencia estamos, Señor, en este día. Y creemos que es la mañana propicia para recibir una palabra, Señor, que nos aliente, nos motive y nos exhorte a continuar el camino de la fe. Bendigo a tu pueblo aquí presente y bendigo al pueblo que está en la virtualidad, Señor. Que sea el momento que nuestra mente se abra y que tu palabra a través de tu Espíritu sea, Señor, tocando todo nuestro ser. Llévate toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para ti en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es una palabra apostólica, la cual he titulado: el cobarde no deja historia. Así la va a encontrar en el canal a partir de mañana, si la quiere volver a repetir, y hacemos la salvedad de una vez. Si usted no se ha inscrito en el canal, por favor, al ir al canal con este título, el cobarde no deja historia, automáticamente le da clic a la campana para que sea inscrito y cada semana le llegue a su móvil cada enseñanza que hoy practicamos o que practicamos cada semana. Entonces lo motivo a que se inscriba y de esta forma podemos expandir el evangelio para que él corra como ríos de agua viva. Entonces, ¿con qué nombre lo va a conseguir? El cobarde no deja historia. Esta palabra apostólica que escribe ¿quién? Juan. ¿Sí? Juan escribe Apocalipsis. Es una revelación que el Señor le da. Lo introduce allí y a través de una revelación Juan escribe el Apocalipsis y nos deja estos pequeños fragmentos de la escritura en el capítulo 21 y nos está hablando de una nueva Jerusalén, de algo que está a punto de acontecer. Pero aquí la palabra está siendo muy puntual en algunos versículos a los cuales tengo especificados. Y él está hablando y nos está mostrando su benevolencia, nos está mostrando su amor, nos está mostrando su gracia, nos está mostrando su poder
¿Para quiénes? Para los hijos de quién? De Él, los hijos de Dios. ¿Y quiénes somos? Nosotros. Quiere decir que desde esa posición Él nos está hablando y dice que Él secará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hey, eso es una buena noticia para usted y para mí. Pero también está hablando y se está describiendo que Él está sentado en el trono. Y desde allí dice la palabra, y desde allí describe todo lo que a Juan se lo dio, para que quedara plasmado en las Sagradas Escrituras y usted hoy lo pueda leer y lo pueda hacer suyo, que esto sea una realidad. Y Él se describe ahí: soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y dice: al que tiene sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Pero me encanta algo que en el versículo 7 dice de una forma contundente: el que salga vencedor. Hey, el que salga vencedor. Quiere decir que en toda competencia tiene que haber un vencedor. En toda guerra tiene que haber un vencedor. Y hoy estamos en una competencia permanente, que es la vida que tenemos que transcurrir. Y dentro de esa vida que usted y yo tenemos que transcurrir en los años que Dios nos permita, van a haber momentos difíciles, van a haber contiendas, van a haber problemas, van a haber guerras, van a haber conflictos. Y yo no vengo a quitarte nada de eso, simplemente vengo a motivarte y a través de la palabra decirte cómo puedes superar eso, para que no te quedes estancado allí y puedas al final ser un valiente y esforzado de Dios y se pueda llevar el botín, la recompensa, la cual Dios de por sí quiere que la tengamos. Y en ese versículo 7 dice: el que salga vencedor heredará. Hey, hay herencia. Todo esto. Y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Nos da garantía, nos coloca impronta de que nosotros si vencemos, ojo, hace la salvedad, si vencemos, ¿sí? Estaremos allí en ese galardón que Él nos está entregando. Pero Juan en su escritura nos habla bonito en estos primeros versículos que estoy tratando de interpretar de una forma rápida y concisa a tu corazón, pero hace la salvedad. Y aquí es donde yo me quiero enfrascar. Pero el cobarde y los incrédulos, solamente me quedo con esas dos para no meterle más leña a la hoguera. Pero los cobardes y los incrédulos, ¿qué sucede con esta clase de personas? ¿Qué sucede? Dice: recibirán como herencia el lago de fuego y de azufre. Nótese que en el versículo 7 también nos dan herencia, ¿sí o no? El versículo 7 nos deja expuesto: el que salga vencedor heredará todo esto, lo que de antesala en los versículos anteriores ya nos expuso. Pero al cobarde, al que no deja huella, al que no deja una historia escrita para su generación, a ese cobarde miedoso, temeroso, a ese cobarde le espera una herencia. Y ay, el lago de azufre y de fuego. No te vengo a asustar, te vengo a motivar. No sé en qué posición de su vida estás hoy, pero aquí Juan nos está exhortando a que salgamos de ¿qué? De los miedos, a que salgamos de los temores, a que salgamos de las cobardías, de aquellas cosas que nos impiden avanzar la milla más y alcanzar los objetivos de la vida. Porque es que aquí, mientras esté en la tierra de los vivientes, necesitas lograr objetivos. Y desde que comienza a vivir hasta que se va de este mundo, siempre es buscando objetivos, anhelando objetivos, soñando, anhelando. Y Dios permite que usted lo haga y que escale. Y de tiempo en tiempo habrá una determinación para hacerlo. Siendo muy chico, tienes que determinar, prepararte, estudiar, respetar a los mayores, respetar a sus padres, respetar a la sociedad, respetar a todo. Pero a medida que avanzan los años, ya tiene que entrar en otro ciclo de vida, que es producir, ¿sí? Proveer para su casa, proveer para sus hijos. Así como un día su padre proveyó para ustedes, ahora les toca a ustedes.
para poder llegar a una edad adulta y poder vivir plenamente y llegar a los años dorados de la vida, que es la parte de ser anciano, llegar en la plenitud del Espíritu. Es un recorrido de vida, es una línea de tiempo que qué bonito que la pudiéramos hacer bien y pudiéramos heredar lo que aquí la palabra nos está diciendo y llegar a ser esos hijos amados por el Señor. Pero, dice la Escritura, pero los cobardes, los incrédulos, recibirán como herencia el lago de fuego y de azufre. Esta es la segunda muerte. Mira, mis amados, nosotros necesitamos entender esto. Y la iglesia de Cristo es una de las que lleva bandera de miedos. La iglesia de Cristo es la que está sumergida muchas veces en una cobardía. Nos falta valentía, nos falta esfuerzo para caminar la milla más. Y eso que conocemos una verdad y que la verdad nos hace libres, ¿no? ¿Quién es? La palabra. Pero parece que eso es solamente palabra retórica, de oír pero no de accionar. Porque cuando miramos la vida individual de cada uno de nosotros estamos encadenados. Y como lo digo fácilmente, tenemos una jaula abierta, podemos explorar un cielo nuevo, pero no somos capaces de salir de la jaula. Y aunque la jaula está abierta, estamos cautivos. ¿Por qué? Por los miedos, por las cobardías que tenemos, que de una u otra forma han sido inculcadas por patrones y paradigmas dentro de las generaciones que hemos asistido o que nos han asistido. Y lo triste es que hoy, usted es el que tiene que decidir si eres cobarde y deja a una generación llena de miedo y de cobardía, o le deja a una generación una historia diferente. Están ustedes. Y posiblemente, y lo más seguro, el miedo, los temores y la cobardía que hoy usted tiene en algunas áreas de su vida fueron inculcadas por sus ancestros. Y que hoy simplemente usted lo que hace es replicarlas, no más, las saca a la luz. Cuando le toca hacer un acto, sea el que sea, dice, yo no soy capaz, yo no puedo, eso no es para mí. Y cuando usted se revisa, eso se le inculcó en casa. Pero hoy, como tiene que exteriorizar muchas cosas en la vida, usted saca de la mente subconsciente, saca ese poco de mugre que está allí guardado y lo hace hoy visible. Y estamos metidos en esa nube del miedo y de la cobardía. Ahora, cuando yo miro la palabra cobardía, se define como el miedo o la falta de valor y valentía ante situaciones difíciles que conllevan cierto riesgo. Eso define la lengua castellana como la cobardía, miedo o falta de valor y valentía ante situaciones. Pero necesitamos desglosar la diferencia que hay entre el miedo y la cobardía, porque es una línea ahí que está imaginaria, pero ahí está. Entonces, la diferencia que hay entre el miedo y la cobardía, necesitamos saberla interpretar para no confundirla. Y el miedo se puede interpretar o tiene una definición que dice que es la reacción natural de conservación. Oído con eso. Es la reacción natural de conservación que los individuos valerosos como usted y como yo y los que nos están escuchando son capaces de superar cuando es necesario. Explico ahí. ¿Qué es miedo? Es una reacción natural de conservación, es un instinto. ¿Quién tiene ese instinto? Todos. Usted y yo, como seres humanos vivientes en este mundo terrenal, necesitamos tener una reacción. Tenemos que tener un instinto de conservación. Cuidado, sí, a eso. ¿Es natural que lo tenga? Sí. Mientras esté en el cuerpo natural, es normal que usted reaccione, ¿sí?, a una forma natural de conservación. Pero, hacia la salvedad, pero las personas, los hombres y mujeres que tienen fuerza, que tienen capacidad, que son valerosos, son capaces de superar cuando es necesario, ¿qué? Ese miedo. La idea es que se pueda superar y que no se quede. Entonces, la diferencia que hay con la cobardía es que la cobardía es una actitud permanente. Ojo, ¿cómo? Permanente, inspirada ¿en qué? En el miedo, que revela una derrota y una rendición total. En pocas palabras, resumo lo que es la diferencia entre miedo y cobardía.
El miedo es un instinto que lo tenemos ¿quiénes? Todos tenemos miedo, todos. El político, el médico, el ingeniero, el abogado, todos tenemos miedos. Porque vivimos en un cuerpo ¿qué? Natural, ¿sí? En un cuerpo que siente. Entonces, ¿es normal que usted tenga miedo? Sí, es normal. Lo que no es normal es que usted se vuelva esclavo del miedo. Porque cuando usted le da cabida al miedo, entonces pasas a ser un cobarde. Y ahí no quiere Dios que llegue. Dios te deja tener miedo. Es un instinto de reacción, lo acabé de explicar. Pero cuando usted lo matricula, cuando se vuelve una actitud permanente, que es inspirada desde luego por el miedo, usted lo deja entrar, usted lo baña, usted lo consiente, usted le da de comer, usted lo arrulla. ¿A quién? A la cobardía. Porque le dijo al miedo, bienvenido, tú eres el invitado de honor en esta casa y en mi corazón. Venga, miedo, pernote conmigo, camine conmigo, juegue conmigo, duerma conmigo, coma conmigo, báñese conmigo, miedo. Y él se queda ahí y su vida se vuelve simplemente una cobardía. Y en aquella área que usted ya tiene definida, el miedo hizo una función, le dejó al amigo cobarde. Y usted, venga para acá cobarde, venga para acá cobarde, tú eres mío y yo soy tuyo. Ahora detecte en qué eres cobarde, en qué sigues teniendo miedo y que eso lo matriculó ya y es suyo. Hermana Piedad, ¿será que tú puedes abrir el servicio hoy en la mañana? Ay, no, pastor, a mí me da miedo, me tiemblan las manos, me sudan las manos. Listo, dejemos pasar de tiempo en tiempo. Hermana Piedad, ¿será hoy que hice? No, pastor, es que sigue conmigo. En pocas palabras, pastor, yo soy muy cobarde para hablar en público. Entonces quiere decir que en su caminar diario tú eres una cobarde para poder exponer algo en público. Nunca serás libre en esa área. Estoy colocando un área que es muy recurrente y es muy visible dentro del liderazgo de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? ¿El miedo se tiene? Sí, pero la cobardía se elige. ¿Queda claro esto? El miedo lo tenemos ¿quiénes? Todos, grandes, pequeños, blancos, negros, gorditos, flacos, todos tenemos miedo. Pero la cobardía, tú eres el que elige si ella se queda o no se queda. Soy yo el que elijo ser cobarde. La cobardía es una reacción interior que nos paraliza y hace retroceder ante los desafíos de la vida. La cobardía es la enemiga principal de la fe, pues nos conduce a la duda e incredulidad. Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 6. 11:6 de Hebreos dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿A quienes lo buscan? Yo no puedo buscar a Dios con miedos y temores, y mucho menos con cobardía. Por eso muchos no alcanzan a percibir una bendición de Dios, porque están llenos de este flagelo. ¿Cuál? La cobardía. No le creen al Dios eterno que puede bendecir sus vidas en el área que usted está pidiendo. Porque la cobardía es tanto que no deja explorar más allá de lo sobrenatural. No puedes introducirte en el mundo espiritual, que es por fe. Es por fe. Y la fe no se puede manejar con miedos, la fe no se puede manejar con temores, la fe no se puede manejar con cobardía, porque ahí no eres parte del reino de Dios. Esto es bastante fuerte. Nadie que pretenda avanzar en la vida y alcanzar sus metas puede vivir controlado por la cobardía. Ella es un freno para nuestro avance material y espiritual. Y desafortunadamente, hoy una de las trancas que tenemos para no poder producir como Dios quiere que produzcamos en nuestro mundo natural es el miedo y la cobardía. Hoy deberíamos de estar como iglesia en otro nivel,
desde la perspectiva, oído, estoy hablando primeramente de la perspectiva material. ¿Sí? Muchos no hemos llegado a un nivel superior en las áreas materiales de la vida porque somos cobardes y no creemos que podemos llegar a esos niveles económicos que tanto a veces necesitamos. Pero también nos frena el poder vivir una vida espiritual diferente, porque de ahí se comienza a vivir por fe. Es por la fe que podemos vivir. Pero cuando llega el flagelo del miedo y la cobardía, no nos deja inspirarnos. Por eso el Señor siempre usted va a encontrar en sus sagradas escrituras hablándonos, motivándonos, haciendo un esfuerzo a que avancemos mucho más allá. Y dice Isaías capítulo 41, versículo 10, texto muy conocido, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Motivándonos. ¿A qué? A que salgamos del miedo, a que salgamos de la cobardía. Él se está colocando al frente y nos está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Y esa palabra es para usted, y es para usted, amigo, que está en la virtualidad. El Señor hoy te dice una vez más: yo estoy contigo. ¿Y en qué está el Señor? En lo que usted está emprendiendo. ¿Qué estás anhelando hacer? ¿Qué estás anhelando realizar? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Sentimental, emocional, espiritual, en todas las áreas. ¿Cuál es tu proyecto de vida hoy? Pues déjeme decirle que el Señor en ese proyecto dice: yo estoy contigo, yo no te he dejado solo. Pero cuando usted deja albergar el miedo y la cobardía, el Señor te dice: tengo una tranca, no me deja entrar. Señor, ¿pero qué no te deja entrar? La cobardía que tienes. Porque yo puedo inspirar desde la fe. Yo puedo inspirar desde lo espiritual. Yo quiero ver que usted crea que yo puedo. Pero si no lo deja entrar, nada puede pasar. Pero dice Deuteronomio, por favor, capítulo 31, versículo 8, para darle un matiz más profundo a lo que estoy explicando. Dice la palabra: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará ¿quién? Contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. No temas ni te desanimes. La cobardía está a la orden del día. ¿Para qué? Para desanimarnos. Para que la fe que tienes, el poquito de fe que tienes, se debilite. La idea es que tú no tengas fe. Él sabe, el enemigo sabe que usted con fe, usted es un volador. Usted es un explosivo con fe. Y usted puede lograr muchas cosas. Pero la idea es que usted no alcance a embadurnarse de fe. Por eso la palabra que estoy leyendo, traigo estos dos versículos, siempre nos está ¿qué? Motivando. No temas ni te desanimes. Siempre esa es la conducción que la palabra nos quiere llevar, a que no nos desanimemos. Pastor, ¿cómo se puede luchar contra la cobardía? Deme ahí como un tic, deme ahí como una perla para poderlo saber. No tengo nada extraordinario. No estoy trayendo nada de la luna. Es algo que usted sabe, pero se lo necesito refrescar. ¿Cómo puedo luchar contra la cobardía? Familiarizándonos y enfrentándonos con lo que nos asusta. Sencillo. Haga el ejercicio. ¿Sí? Esto lo he explicado una y mil veces. Cada vez que puedo llevar a los chicos a un lugar de baño, de recreación, me gusta que salten de lugares mucho más altos. Y usted viera la cantidad de chicos que tienen atrofiada la mente. No, yo no salto, no, eso me da mucho miedo. Yo soy cobarde. Y no saltan. Y se vienen para la casa. ¿Quién perdió? Era el momento de enfrentar esa cobardía. ¿Y cómo la enfrento? ¡Salte! Estoy colocando un ejemplo. ¿Cuál es el suyo? ¿A qué le tiene miedo hoy? ¿A qué eres cobarde? ¡Ay, el ratón! ¡Ay, el ratón! Enfréntelo. Compre uno de plástico y por lo menos tóquelo. Sí, vaya. Hay gente que le tiene fobia a las culebras. Busque una de plástico y toque una de plástico por lo menos. Vaya perdiendo ¿qué?
vaya familiarizándote con lo que te da miedo y pánico. Ay, es que a mí me da miedo porque es que la pieza está oscura y me sale el coco. Ey, tiene 40 y le sale el coco todavía. Pues vaya y entre a la pieza oscuro. Nadie se la prenda, entre. Haga el ejercicio hoy. Entre a la pieza oscura. Porque es que si no enfrenta el miedo, si no enfrenta la cobardía, ¿cómo vas a salir de ella? Es enfrentándola. Y si la llegas a lograr, wow. Entonces vas a tener ¿qué? Dominio propio. ¿Qué dice 2 de Timoteo? Usted se la sabe, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué le pasaba a Timoteo en el momento? Tenía ¿qué? Miedo. Estaba siendo cobarde. La iglesia estaba en su furor, pero la iglesia estaba siendo perseguida. Pablo ya estaba terminando sus días de ser evangelista, de ser un apóstol, y estaba entregando el legado ¿a quién? A un joven llamado Timoteo. Pero cuando él va y percibe, Timoteo estaba lleno de ¿qué? De miedo, estaba lleno de cobardía. Y Pablo necesita instarlo, Pablo necesita motivarlo, Pablo necesita una vez más volverlo a inyectar y le dice: ¡Hey, Timoteo! Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. ¿Y de qué? De amor y de dominio propio. Necesitó Pablo, y yo me quiero convertir hoy en Pablo en esta mañana, y que ustedes sean los Timoteos. Posiblemente llegaste en esta mañana como ese Timoteo, lleno de miedo, lleno de cobardía, lleno de espanto. ¿Por qué? Por aquello, por esto y por aquello. Y yo te motivo hoy como Pablo. Mire, mis amados, Dios no te da un espíritu de cobardía. Dios te da un espíritu de ¿qué? De amor y de dominio propio. Ahí se infunden muchas cosas en ese versículo. Pero si tú no te inundas de amor y de dominio propio, seguirás navegando en los miedos y en las cobardías. Póngale aquí un poquito de atención. La palabra me dice en Gálatas 5 que los frutos del Espíritu comienzan ¿con qué? Y terminan ¿con qué? Ojo, ¿cómo comienzan los frutos del Espíritu Santo? Con amor y terminan con dominio propio. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Todo eso lo que estoy nombrando son ¿qué? Frutos del Espíritu Santo. Pero si usted analiza un poquito, y eso fue hoy que estaba leyendo la Escritura esta mañana cuando me levanté y dije: wow, pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: hey, Timoteo, Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, primer fruto del Espíritu Santo, y dominio propio. Quiere decir que si usted sigue con la cobardía y sigue con el miedo, no puede probar los otros frutos. Porque nótese que el Espíritu está hablando y nos está marcando desde el inicio hasta el final. Si seguimos con la cobardía, si seguimos con el temor y si seguimos con el miedo, no podemos acceder a ese bloque. Está sellado por amor y está sellado por dominio. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener alegría? ¿Quieres tener paciencia? ¿Quieres tener los otros frutos? Necesitas inyectarte de amor y de dominio. Quiere decir que si usted sigue practicando los miedos y las cobardías que tiene, tú no sabrás qué son los frutos del Espíritu Santo. Por eso vives en guerra, por eso vives desesperada, afanada, atribulada y sin ilusiones, porque en ti no están los frutos del Espíritu. ¿Y por qué no están? Porque le dio pie para que entrara el miedo y la cobardía permanentemente, los matriculó en su mente. Y cada vez que tú practiques una cobardía, sea pequeña o sea grande, usted no está dejando de evidenciar los frutos del Espíritu Santo. Por eso encontramos una iglesia cansada, atribulada y sin ilusiones. Y somos los hijos de Dios, ¿no? Yo creo que estamos más apuntando para la herencia del lago de fuego y de azufre que para la herencia con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esta tarea. Y Pablo se lo está diciendo a su amigo Timoteo. Entonces, un cobarde es incapaz de mostrar ¿qué? Amor y dominio propio. ¿Un qué? Un cobarde es incapaz de mostrar amor y dominio propio. Hacerlo
Hacer esto solamente está reservado para valientes. Hacer esto, tener amor y dominio propio, solamente está reservado para alguien exclusivo, para hombres y mujeres que sean, ¿qué? Valientes. ¿Qué pasa si pasan los años diciendo querer y no hacer? ¿Qué pasa? Si pasamos viviendo los años, que algunos tenemos ya un poquito entrados, queriendo hacer y no hacer, es que la cobardía, ¿sabe qué pasa? Se quedó viviendo en usted. Hay pastores que yo anhelo, hay pastores que yo quiero, hay pastores que yo... Hey, de anhelos no se vive, de sueños no se vive. Si eso está en usted, que anhela y desea tanto, pero al final nada, quiere decir que la cobardía se quedó a vivir en usted. ¿Cuántos años tiene soñando aquello? No sé, tráigalo a memoria. Así sea pequeñito. ¿Hace cuánto está soñando eso? Y siempre, todos los años lo mete en agenda. En esa agenda de enero, todos los años mete ese sueño. ¿Ya lo realizó? Si no lo ha realizado y lleva años soñando en aquello, ojo, quiere decir que es que usted le dio un espacio a la cobardía. Y si le dio espacio a la cobardía, nunca vas a poder matricular y nunca vas a poder evidenciar aquello que ha soñado y que ha anhelado. Esto es una realidad. Entonces, el miedo hace que veamos una sola probabilidad, anulando todas las demás. Eso hace el miedo. Usted puede tener muchas ideas, pero cuando deja que el miedo y la cobardía entre, solamente vas a ver una. Pero Dios te puede colocar varias. Pero este flagelo no te deja ver más allá. Y aquí hay una historia, la cual la quiero parafrasear rápidamente, que es la historia de Saúl y la historia de David. Ustedes los conocen, Saúl, el rey de Israel, David, un simple pastor, un simple pastorcillo. ¿Qué sucede con esta historia? Voy a traer la colación para matizar un poco la enseñanza más de lo que he querido traerle a su corazón. Dice la palabra o dice la historia que Saúl tenía toda la capacidad, ¿sí? ¿De qué? De ser un guerrero. Pues era el rey de una nación. Tenía el ejército más poderoso del momento de la historia humana. ¿Quién? Saúl. Tenía una capacidad de guerrero para enfrentar ¿a quién? A ese terrible Goliat que tanto los afligía de tiempo en tiempo. Pero ¿qué sucede con la historia que estoy narrando? Que el miedo y la cobardía anuló la capacidad guerrera que tenía Saúl y que tenía su ejército. ¿Qué anuló? La cobardía. El miedo que hacía que este hombre, teniendo todo, no lo pudiera dar. Pero la historia nos muestra a un pequeño pastor de ovejas llamado ¿qué? David, que fue ungido por el profeta, lo hizo que fuese el rey. Estaba ungido. Y este pequeño pastor de ovejas llamado David no tenía la capacidad de guerra como la tenía ¿qué? Saúl. Saúl tenía una capacidad de guerra absoluta, tenía todo un armamento, todo un arsenal, todo un personal, pero no tenía la capacidad de poder ir adelante en batalla, porque había ¿qué? Cobardía y había miedo por Goliat. Pero ahora nos encontramos con David, que no tenía la capacidad de guerra para enfrentar a Goliat, pero tenía la valentía, tenía la confianza que Saúl no tenía. Miren la diferencia y vaya matriculándose a donde quiere usted estar, como Saúl o como David. Amada iglesia del Señor, amigo que está en la virtualidad, porque cuando hay miedos y hay cobardía, se apaga la valentía y se apaga la confianza. Así haya capacidad, cuando hay cobardía, se apaga el esfuerzo, aunque haya ideas. Y esto para el líder, a ese líder competitivo que Dios está anhelando que salga y surja hoy. Podrá tener mucha capacidad, podrá tener mucho intelecto, podrá tener mucho conocimiento, podrá tener muchos dones, podrá tener muchos recursos, podrá estar en lugares donde te hacen prestigio por lo que eres. Pero si en ti existe el miedo, si en sí existe la cobardía, déjame decirte algo en esta hora, nada podrás hacer. Porque no habrán ideas para poder salir más allá. Saúl tenía la capacidad,
de ser un gran guerrero, pero tenía que miedo y cobardía a enfrentar a Goliat. David no tenía la capacidad, pero tenía la fuerza, tenía la valentía y la gallardía de un pastor de ovejas. Mire la diferencia tan abismal. Hoy posiblemente, y lo más seguro, hoy posiblemente no tengas muchas capacidades como las de Saúl. Posiblemente no tengas los medios, los recursos, los entornos, las personas. Pero si hoy no tienes cobardía como David, vas a lograr lo que muchos capaces cobardes en sus vidas no pudieron realizar. ¿Qué necesitas hoy? Tener una gran capacidad, un gran intelecto. Si lo tienes, bienvenido. Pero lo más importante aquí es que tenga la valentía y la gallardía y la confianza y la fe que tú lo puedes lograr. Saúl tuvo todo, pero fue un cobarde miserable. Le dio miedo enfrentar a Goliat, tanto que ofertó a su hija y exoneró de impuestos al que tumbara a Goliat. Pues déjeme decirle que el pastorcillo de ovejas vino y dijo, yo lo hago. Y no tenía la infraestructura militar. ¿Con cuánto lo tumbó? Con 5 piedras y una honda. Y el otro tenía todo un arsenal, toda una armadura, toda una caballería, todo un imperio de soldados. Pero la cobardía y el miedo hizo que no lo pudiera hacer. ¿A dónde calificas hoy? ¿Eres el Saúl de la historia o eres el David de la historia? Yo creo y estoy convencido que estoy al frente de los David de este tiempo, que tenían la valentía y la gallardía y habían dejado los miedos y los pánicos atrás para enfrentar una nueva historia. Mis amados, Efesios capítulo 5, versículo 14, nos deja una abrebocas la escritura apostólica allí. Efesios capítulo 5, versículo 14, por favor, 5:14 de Efesios. Dice la palabra, porque la luz es lo que hace que todo sea ¿qué? Visible, que la luz. Por eso se dice, esta palabra es para ti, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará. Por favor, 15 y 16. Así que tengan ¿qué? Cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Ahí podría colocar, no vivan como cobardes. No vivan llenos de miedo. Vamos al 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? No vengo a quitarle el día malo. Vengo a motivarte cómo lo puedes superar. Tienes que quitarte el miedo, tienes que quitar la cobardía. Los días siguen siendo un poco toscos. Siguen siendo un poco pedregudos, espinosos. Pero eso no me dice que yo no puedo. Si hoy te aferras a la valentía, a la gallardía, a la fe y a la esperanza que Dios te ha dado, eres capaz de sobrellevarlo y sobrepasarlo. Pero si te quedas como Saúl, serás un cobarde en batalla. Y el cobarde en batalla está predestinado a morir. Esto es una realidad que nos está hablando la Escritura. Pues déjeme decirle, encontré esta frase y la archivé. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. En el momento en que usted deje hospedar en la cobardía, hasta ahí fuiste el valiente. Y vas a notar que ha sido muy valiente en cosas, pero ahora en los años vividos se ha vuelto un cobarde en eso. Detecte algunas cosas donde usted dice, uy, yo fui como pez en agua. Yo era muy veloz, yo era capaz. No, yo vendía hasta una piedra. Uy, eso fue ayer. Pero hoy, posiblemente en eso es un cobarde. Hay que tener mucho cuidado. Y esta frase me encantó y por eso la acuñé. ¿Sí? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Cuando usted le dice al flagelo del miedo y la cobardía, entre, hasta ese día tú fuiste valiente en eso. Usted conoce la historia de David, ¿no? Era el valiente, el que tumbaba y quitaba la cabeza a los gigantes. ¿Qué le sucedió? La historia lo narra. ¿Qué le sucedió a David más adelante? Fue ungido por el profeta para ser el rey de una nación. Todo usted lo conoce a través de la Escritura. Se enfrentó a Goliat, lo tumbó, lo mató, cortó la cabeza. Ganó el pueblo de Israel. Pero la historia me narra que más adelante el hombre que era valiente,
¿Qué pasó? Le dio espacio a la cobardía y al miedo. Y dice que se escondía en las cuevas de Adulán, porque aquel rey llamado Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Ahora el que era valiente y esforzado, ahora se volvió cobarde. Triste, ¿no? Pero muchas veces nos sucede eso, y tengámoslo ahí en cuenta. ¿Cómo detectar a un cobarde? A ver, vamos a ver. ¿Cómo puede usted detectar a un cobarde? Yo no sé si usted se va a detectar usted mismo en esta mañana, o quien está sentado a su lado. ¿Cómo detectamos a un cobarde? Número 1, traiciona por la espalda. Evade los privilegios. No escucha. Número 4, evade decisiones de complejidad. 5, no le gusta la disciplina, la obediencia y la sujeción. 6, le sirve cualquier bus, en cualquier cosa se monta. Número 7, se escuda entre sus compañeros que tienen valentía y gallardía, se escuda. Revise quién está a su lado. ¿Será que tienes un cobarde? ¿O su amigo está al lado de un cobarde? Solamente coloqué 7. Podrán haber más. Pero tienes que detectar a los cobardes que están hoy haciendo alianzas contigo. Tenga cuidado, porque ese cobarde te puede mañana apuñalar, te puede herir de espalda. Tengamos mucho cuidado con esto. Hacer lo correcto y no hacerlo es la mayor cobardía del ser humano. Santiago capítulo 4, versículo 17, sé que el texto lo conoce, solamente lo referencio. Hago una referencia sobre él. Dice, así que comete pecado todo el que sabe ser valiente y no ha de hacerlo, es un cobarde. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará como pecado. Usted hoy está aprendiendo a ser valiente. Si usted sigue en la cobardía, será un pecado. Y lo dice la escritura de Apocalipsis que referenciamos al principio. Apocalipsis 21, versículo 8. Y los cobardes se irán, si van a heredar el lago de fuego. Van a ver la pelona. ¿Por qué? Porque son cobardes. ¿Sí? Entonces, usted hoy está, por esta palabra, entendiendo cómo es llegar a este nivel de ser valiente y cómo es dejar la cobardía. Si usted sigue en esa cobardía que tiene, usted está calificando para ser heredero del lago de fuego. Y comience a enfrentar aquellas pequeñas cosas que hoy le tiene miedo y le tiene cobardía. Yo le dije, necesitamos enfrentarlas. Sencillas, las que usted sabe. Hablé algunas triviales. ¿Le da miedo entrar a la pieza oscura? Entre hoy a la pieza oscura. Papá, es que me da miedo dormir solo y tengo 20 años. Mi hijo, viva, duerma solo. Por ahí hay algunos que duermen todavía con papá y mamá. Vamos a enfrentar esos miedos y esas cobardías para poder salir a lo que Dios quiere. Voy terminando la enseñanza. Escúcheme bien, amada iglesia. El cobarde se esconde y disimula. El cobarde te confiesa en privado lo que no se atreve a decir en público. El cobarde vive en un querer y en un no poder. El cobarde sabe pero no puede. El cobarde podría pero no quiere. El cobarde, en el peor de los casos, no solo calla, sino que también otorga. El cobarde se da a sí mismo 1000 razones para compartir argumentos con el pecador. El cobarde se sienta, el cobarde se siente a gusto en la silla de escarnecedores. El cobarde no es un acosador, pero le gusta que le cuenten. El cobarde quiere ganar, pero no quiere perder. El cobarde quiere reír, pero no quiere sufrir. Ese es el cobarde. Espero, aspiro y respiro que usted no esté en ese grupo. Amigo que me está escuchando, espero que usted no esté en ese grupo. Concluyo diciendo esto. Por eso los cobardes no dejan huella. Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte, pero los valientes
prueban la muerte una sola vez. Una sola vez. Si no despiertas tu cobardía y tus miedos, no dejarás historia. Necesitas hoy más que nunca despertar a esa cobardía y a ese miedo. La palabra me habla de algunos hombres que marcaron la historia, como yo sé que usted hoy la va a marcar. La palabra me habla de un Gedeón, que era un hombre miedoso, lleno de cobardía. Era un miembro de la tribu de Manasés, pero tanto era su cobardía y su miedo que él mismo se laceraba. Decía: yo que soy el más pequeño de la tribu de Manasés. Él no se creía quién era, tanto que el ángel de Jehová necesita presentársele y que le dice que era ¿qué? Un esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, le dice el ángel de Jehová. ¿A quién? A un cobarde, a un miedoso. Sí, los amalecitas lo tenían ahí, le robaban la comida. Y eso hacía que él tuviera miedo y fuera cobarde. Pero dice la palabra que Dios lo levanta para ser el juez de su nación. Ahora el cobarde libera a su pueblo. Estoy hablando de personajes bíblicos que se mantuvieron por un buen tiempo en la cobardía y en el miedo. Tenemos al mismo David que acabo de explicar. Un hombre que fue apartado para ser el rey de una gran nación. Un hombre que al principio tenía valentía, pero al final matricula también en miedo y la cobardía. Tanto que le estaban impidiendo entrar a palacio. Y yo no sé cuál es el miedo y la cobardía que te impiden entrar al palacio del rey de ti. Hay un lugar asegurado para ti porque hay promesa para ti. Pero David prefirió matricular la cobardía y meterse a las cuevas de Adulán con lo más bajo que había en el momento, porque estaba siendo asediado por el rey Saúl, el que un día le dijo: tumbe a Goliat. Ahora lo estaba buscando para tumbarlo y él se entra en miedos y se vuelve un cobarde ante lo que tenía al frente, un palacio. Y hoy posiblemente la cobardía que está en tu corazón te está impidiendo a que entre a lugares de privilegio, de honra y de honor que Dios te quiere dar. Hay una bendición que está marcada para ti, pero tienes que cambiar el David viejo por un David nuevo si quieres entrar al palacio del rey y posesionarse como un hijo de Dios, como un príncipe de Dios. Pero la historia sigue narrando y me trae un Timoteo que también lo explicamos. Posiblemente Dios te ha dado privilegios, te ha dado talentos y te ha dado dones para que lleves el evangelio, pero sin miedo, sin temores, sin cobardía. Y hoy el Señor, así como Pablo le dijo a Timoteo, hoy yo tengo el privilegio de decirte: no temas. Dios no te da un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estoy hablando de grandes hombres que quedaron marcados en la historia. Si hoy tú quieres hacer historia, tienes que quitarse ese miedo y esa cobardía para que puedas dejar una historia para sus generaciones. Y quiero hablar del último personaje, el más grande de la historia: Jesús, el encarnado, el hijo de María y de José, el gran yo soy. Aun siendo el mismo Dios encarnado, en Jesús tuvo miedo. Fue cobarde por unos momentos de la historia. Y la historia no me deja mentir porque quedó escriturado ya. Si es posible, tengo miedo. Si es posible, estoy siendo un cobarde. Tengo al frente la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿A qué Jesús tenemos ahí? ¿Un Jesús lleno de qué? De miedo. Tanto que dice que brotaba sudor lleno de sangre, del miedo, del pánico que tenía. Estoy hablando del más grande de la historia. Pero algo que me encanta de ese pasaje bíblico, dice que aunque tenía miedo y aunque la cobardía lo quería matricular, era un hombre valiente, forzado, y que vino a ejecutar el gran plan de salvación que el Padre le había asignado. Pero cuando se enfrenta a la realidad, porque los días del momento eran malos, como Pablo lo está diciendo ahora, y como no los está quitando, él se enfrenta a una realidad: muerte y muerte de cruz. No había otra. Y eso a él le trajo mucho miedo. Tanto decir: Señor, pasa de mí esta copa.
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hey, a partir de ese momento y con esas palabras del Hijo de Dios, la cobardía salió espantada. Y por causa de ese valiente que no dejó inculcar una cobardía a la gran historia, usted hoy eres libre. Si eso no fuera sucedido, usted fuera hoy un cobarde, lleno de miedo, lleno de pánico, un incapaz. Pero hoy tú eres capaz, tú no eres un miedoso, tú no eres un cobarde, porque ya la cobardía fue cancelada. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, hoy tú eres un valiente y esforzado de Dios. No eres un cobarde, porque la historia me dice que aunque él estaba queriendo matricularse para ser un cobarde, ser un miedoso, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y cuando él recita la palabra, automáticamente la cobardía se tiene que huir. Y hoy tú tienes a Cristo en tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, quiere decir que tú estás facultado para ser un esforzado y valiente. Y la palabra hoy te dice: no temas, porque yo estoy contigo, y a donde tú vayas, yo iré y caminaré. Amada iglesia del Señor, levántate, dice la palabra del profeta Isaías. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado, y la gloria de aquel que te llamó brillará sobre ti y sobre sus generaciones. Quite la cobardía y deje una nueva historia en los suyos. Que Dios te bendiga. Colócate en pie, por favor.